Hola, hola a todos, queridos y distinguidos amigos, que tan gentilmente siempre se unen a nuestra señal. El día de hoy tenemos a un invitado singular, a un invitado realmente muy especial, que es el profesor Martti Nissinen. Yo les hablé de él, he estado publicando acerca de él en las redes sociales y plataformas de Limud, sobre su trabajo, sobre sus libros, artículos, etc. Pues bien, llegó el momento que esperábamos y es el de tenerlo aquí directamente en Limud y presentárselo a toda la colectividad de estudiosos bíblicos de habla hispana. Permítame presentarle al profesor brevemente. El profesor Martti Nissinen es un especialista de origen finlandés que se desempeña como profesor de Antiguo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, por supuesto. Es experto del fenómeno profético en el antiguo Mediterráneo oriental. Sus investigaciones en esta área del mundo incluyen también estudios de género, homoerotismo, feminidad, masculinidad en ese área del planeta. Ha escrito varios libros y artículos sobre temas relacionados con profecía, género e historia de la religión del antiguo Cercano Oriente. Actualmente el profesor Nissinen es miembro de la Academia de Ciencias y Letras de Finlandia y es el presidente de la fundación del Instituto Finlandés de Oriente Medio. ¿Cómo está, profesor? Soy bien. En Finlandia todo es bien. El profesor Martti Nissinen vivió durante una temporada en España, así es que habla y entiende español, no seguramente con la fluidez de un nativo, por supuesto, pero nos ha pedido que por favor realicemos esta entrevista en inglés, porque lógicamente se maneja mejor en ese idioma y hay muchas palabras técnicas, etcétera, que él prefiere hablarlas así. Pero entonces por eso fue el motivo en que lo saludé en español. Sí, profesor, ¿podemos empezar, sí, de una vez? Sí. Bien. Nosotros somos fans, somos lectores de sus materiales, de sus artículos y sus libros, los cuales tienen un contenido increíble. Y en esta reunión queremos hablar sobre el fenómeno profético, desde el punto de vista de la antropología, como usted lo aborda, por supuesto. Entonces, mi pregunta inicial sería la siguiente. ¿Existe profecía en el antiguo Medio Oriente fuera de Israel? ¿Se entendió? Sí, seguramente. Perhaps I switch the language now into English. First of all, thanks so much for having me. I'm really honored to appear in your program, and it's really a pleasure for me to talk to you tonight. Yes, I could give a very short answer. En primer lugar, quiero decirlo en inglés porque me es más fácil. Quiero darles las gracias. Me siento muy honrado, muy contento de estar con ustedes en su programa y estoy muy agradecido por eso. Good. So you were asking whether there is prophecy in the ancient Near East outside of Israel, and the very short answer is yes, there is actually quite a lot of it. But perhaps we start a little bit more from a more theoretical perspective, because we first have to know what we mean when we pronounce the word prophecy. Si queremos dar una respuesta corta y directa, la respuesta es sí. Sí existió o sí existe la profecía en el antiguo Medio Oriente fuera de Israel. Pero si queremos ir un poco, hacerlo de manera más profunda, quisiera también mencionar
algo desde el punto de vista, desde la perspectiva teorética. Because in many languages we have the word prophecy and prophet. It sounds more or less the same. And I think in most languages, in the vernacular use, prophecy means more or less prediction, telling about future things to come. And this is not altogether false. Of course, prophets do tell about the future sometimes, but not always. And so, even though in everyday life, everyday use, the word prophet and prophecy may be used as referring all the time to the future, this is not how we use the word in the academic context, because it doesn't tell the whole story. Would you like to translate from here? Yes, thank you. Bueno, casi en todos los idiomas, los términos profecía y profeta tienden a ser similares y tienden a tener un significado similar en todos los idiomas. La mayoría de veces el uso del término profeta o profecía desde el punto de vista vernacular tiene que ver con la predicción, tiene que ver con decirnos acerca del futuro, decirnos lo que va a venir. Sin embargo, hay que decir también que este uso del término de profeta o profecía es un uso muy común. Sin embargo, también quiero mencionar el significado del término profeta o profecía desde el punto desde el contexto académico. In biblical and Near Eastern studies, we normally refer to prophecy and prophet when we mean a divine human communication. So the idea is that there is a belief that God or gods actually communicate with humans, and there are special experts who somehow are able to receive the divine word, the divine knowledge from the superhuman world in order to convey this message, these words, this divine knowledge to other people. And these persons are called prophets. So prophecy essentially is transmission and intermediation of divine knowledge to other people. But this, of course, okay. Desde el punto de vista del antiguo Próximo Oriente, la profecía tiene que ver sobre todo con la transmisión o la comunicación que se hace desde el punto de vista de lo divino hacia el ser humano normal. Esto significa que existía la creencia de que los dioses o el Dios se comunicaba con los seres humanos y habían personas que eran expertas en poder recibir ese mensaje que venía del mundo suprahumano, del mundo de los dioses, y eran capaces de comunicarlo a la población, ¿no? Entonces, el término profecía tiene que ver con la transmisión, con la forma de intermediación que se hace desde el mundo de los dioses hacia el mundo de los seres normales, y el profeta es esa persona que tiene el conocimiento especial que permite hacer esta comunicación. And there are, of course, many ways of divine human communication. It can be done in various ways. It can be done, for example, as was common in the ancient world, looking at the stars, or maybe looking at the flight of birds or something like that. We call it divination, which means the acquisition of divine knowledge and its transmission to human beings. But what makes prophecy, and we can talk more about this question too, but I have to start here. So prophets are experts who don't need education, who don't need to interpret signs, who don't need to observe physical objects or anything like that to become conversant of the divine will and the divine word, because prophets, they just receive the word normally in the state of frenzy or ecstasy as a vision or as an experience, verbal experience that they then
simply transmit to other people. So prophet is the mouthpiece of the deity. Entonces, han habido diferentes formas en las que ha llegado el mensaje o se ha transmitido el mensaje que viene desde la divinidad. Por ejemplo, algunas de estas formas de comunicación las fueron a través, por ejemplo, de mirar las estrellas, o por ejemplo incluso de mirar cómo volaban las aves en ciertas direcciones. A este fenómeno se le llama la divination. Sin embargo, en el caso de los profetas son expertos. Los profetas no necesitan una educación especial, un entrenamiento especial, sino que ellos reciben la información directamente de la divinidad. Y esta información la reciben, por ejemplo, cuando ellos se encuentran en un trance o en un éxtasis. Ellos reciben el mensaje porque lo oyen a través de la comunicación verbal o a través de un modo de visión, porque ellos viven una experiencia. So the most common definition of prophecy contains at least the divine party from whom the divine knowledge comes from, then the prophet, who is the transmitter, the person who not really interprets but transmits the message to other people. So there's the deity, the prophet, and the audience. Mm-hmm. And of course the message proper, mostly in a verbal form. And of course the role of the audience is extremely important, because if there were no audiences of prophecy in the ancient world, we would know nothing about it, and it would make little sense to prophesy if the word wouldn't have any recipients, any human recipients. Entonces, si queremos hacer como un resumen, nosotros lo que tenemos es el conocimiento de la divinidad o a la divinidad, tenemos al profeta y tenemos a su audiencia. El profeta en este caso es el transmisor, no el intérprete, es el transmisor, es el que transmite el mensaje y lo transmite a una determinada audiencia. Y lo hace a través de una forma verbal. Y un aspecto importante es el tener en cuenta a la audiencia, porque si no conocemos a la audiencia, no vamos a poder entender por qué el mensaje que dio el profeta lo dio de esa forma. Entonces, la audiencia que recibe el mensaje también es muy importante. Entiendo, profesor, gracias.